Es como que ya están agotados, me parece, para estas alturas del semestre. Cada vez van entrando menos. Vamos a comenzar. Disculpen que me demoré un poquitito, estaba yo revisando algunos materiales que quería agregar hoy día. Profe, Dígame. quería hacer una consulta con respecto a cómo va a sacar la nota de las pruebas. Ese como fórmula que mandó ese día, ¿rige para todo? O sea, me refiero porque usted dijo que podríamos hacer como dos intentos. Esa es la nota que, o sea, de los 2 intentos, esos ya se hicieron, porque esos 2 intentos los podías hacer en ese momento, pues. No, sí, sí. Pero es como más que nada, ¿esa fórmula rigen para sacar la nota de los dos intentos o también esa fórmula rige para sacar el que también hizo un solo intento? Para todos, claro. Ah, ya, vale, esa era como mi consulta. Sí, sí. Vale, gracias. Todo el mundo tenía la opción. Esa nota no la he subido todavía porque estoy computando bueno, pero en estos momentos ustedes ya saben su nota. En el peor de los casos, o sea, no. En el peor de los casos, su nota es esa nota con la fórmula que les di en la clase pasada. En el mejor de los casos, va a ser más alta porque no he computado todavía los puntos extras que me mandaron, las participaciones, etcétera. Puede subir algunos decimales todavía. Pero en general va a ser 1 más, paréntesis, 6 por su puntaje dividido por 12. Esa es su nota del primer solemne. Y hay una tarea para hoy, pero esa va a contar para el solemne 2. Pueden enviarla hasta dije que hasta hoy, o sea, puede ser hasta las 11:59 de hoy día. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca, acuérdense, en dónde estamos situados. Estamos situados en el capítulo 23, que es una pequeña introducción acerca del tema macro, y el primer elemento técnico que estamos haciendo es definir lo que es el Producto Interno Bruto, y hoy vamos a ver 2 elementos técnicos que necesito que ustedes entiendan claramente, que es la construcción, el cálculo del Producto Interno Bruto en términos nominales y reales, y de ahí mismo encontrar una medida del crecimiento sostenido en términos de bienes de la sociedad. Es decir, vamos a ver lo que es la inflación más adelante, ¿verdad? Vamos a ver una primera aproximación al efecto nocivo que tiene la inflación en el cálculo de las variables de cuentas nacionales hoy día. Pero desde luego le vamos a dedicar un capítulo entero porque es un fenómeno tan importante. A la inflación el resto del tiempo vamos a darnos cuenta de una discusión que vamos a hacer muy brevemente. No quiero destinarle más de 10 minutos a una discusión acerca de el sentido soy muy filosófica, pero es muy pertinente, el sentido de la felicidad. La felicidad humana, pero más fundamentalmente desde el punto de vista de la percepción de la economía, y es ese de la economía que intentamos nosotros medir recursos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una pregunta muy válida el preguntarnos o el hacernos la pregunta de si acaso el dinero, que es un recurso, compra la felicidad, ¿no? Bueno, eso es lo que con eso vamos a acabar la clase de hoy. Primeramente, en la clase anterior recordaremos que dimos una definición de lo que es el Producto Interno Bruto. Y como siempre me pueden interrumpir en cualquier momento para aportar a la discusión si lo consideran pertinente. Dimos una definición del Producto Interno Bruto, pero no dijimos nada acerca, y lo que dijimos es que era un flujo de servicios, era una definición muy general, solamente del PIB. Ahora vamos a hacer la distinción entre Producto Interno Bruto en términos reales y en términos nominales. Y cuando hablemos en general, economía,
esta distinción la van a hacer muchas veces durante toda la carrera y durante todo el transcurso del área económica. Esta distinción entre real versus nominal. Y de la clase anterior recordarán que tenemos dos flujos fundamentales. Un flujo, a ver si me regreso tantitito. O muchillo. Veíamos que teníamos dos flujos, ¿no es cierto? Un flujo que está dado, y me parece que lo mencionamos en su momento, pero no hice suficiente énfasis. Este flujo, las flechitas que son verdes, esta flechita verde da una idea de un flujo verde. Imagínense como el billete de 1,000 pesos, ¿verdad? Como los dólares, que todos los dólares son verdes de un solo color, es dinero. Este es un flujo real. El Producto Interno Bruto, el gasto, el ingreso, los salarios, eso es un cheque, es el dinero que tienes en la cuenta corriente, es las compras que haces, los cheques que recibes, los cheques que pagan las empresas por tus servicios, etc. Es un flujo de dinero. Este cheque verde, como los billetes de Luca, es un flujo real. Por otra parte, hay un flujo que es de igual naturaleza, o sea, de igual cuantía o valor, que aquí lo representamos en rojito. Ese es un flujo real. Y esa es la distinción fundamental que vamos a hacer entre real y nominal. Se refiere a que real, imagínense que es una cosa que existe, que realmente ocurre en la vida. Un gato, una correa para perros, ¿no es cierto? Una estufa, una lámpara, son cosas tangibles, reales, o cosas intangibles, pero que también son reales. Por ejemplo, un servicio, que te hagan el pedicure, las señoritas, o un masaje, etcétera, que te hagan un corte de pelo. Eso no es algo que exista, algo como que lo puedas agarrar, ¿no es cierto? Pero sí es algo que existe desde el concepto de una transacción económica, ¿no es cierto? Es una cosa real. Por ejemplo, entonces y por otro lado, ¿no es cierto? Son dos bienes que son reales, cosas reales que tú puedes obtener, ¿no es cierto? Aunque no sean tangibles como un servicio. Si alguien te da una ayudantía y tú le pagas, no sé, 5 lucas para que te ayude a preparar tu examen de economía, ¿no es cierto? Ese es un servicio que esa persona te proveyó, ¿no es cierto? Y fue algo real que ocurrió. Por otro lado, hay un flujo que es nominal, que realmente no existe, o sea, como por ejemplo el valor que tienen 20 lucas, el billete existe y tiene papel, etcétera, pero el poder de compra de esas 20 lucas, eso es lo que llamamos poder de compra nominal. Es una distinción entre nominal, es decir, en dinero, todo lo que está denominado en dinero, en dólares, en renminbis, en euros, ¿no es cierto?, en libras esterlinas o en pesos chilenos, y lo que compra, lo que eres capaz de comprar con ese billete nominal, ¿no es cierto? Entonces son dos maneras de medir al Producto Interno Bruto. Y como les digo, lo van a hacer para referirse a los tipos de cambio, para referirse a los precios de los activos en finanzas, sobre todo también, y durante toda la carrera van a hacer esta distinción entre real y nominal. Y ustedes acuérdense que existe, esta distinción es una cosa simplemente con cosas que existen o son tangibles en la vida real, o cosas que son denominadas en dinero, ¿cierto? No he puesto mi lásercito. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular los dos. Supongamos que existe una economía muy simple, ¿verdad? En la vida real las economías son muy complejas, así es que vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Suponte tú solamente que estamos considerando 3 años, el 2017, el 2018 y el 2019,
y que este es un mundo idealizado, un mundo abstracto, así como los modelos económicos que manejamos los economistas, en el cual solamente se producen dos bienes, solamente hay dos cosas que se producen: cafés latte y pizzas. Es todo lo que hay, todo lo que se produce. Todas las empresas solamente, los ciudadanos solamente consumen pizza y café, y las firmas solamente producen también pizza y café. Eso es todo, ¿no es cierto? Suponte tú que en el año 2017 una pizza costaba $10 y se producían 400, ¿no es cierto? En ese mismo año un café costaba $2 y se producían 1000. En el 2017 subió el precio de la pizza de 10 a 11. El precio de los cafés también subieron de 2 a 2,5 y se produjeron más, desde luego, porque las economías empiezan a crecer, hay más gente, etcétera, se demanda más. Esto significa que la gente se está volviendo más rica. En el 2019, disculpen, vuelve a subir el precio de las pizzas de 11 a 12. El precio de los cafés sigue subiendo de 2,50 a 3. ¿Qué es lo que pasa normalmente en la vida real? No alcanzamos a ver cambios tan altos, ¿verdad? Pero tan grandes, digamos, en magnitud, pero todos los años, poco a poquito, los precios en la mayor parte de los países del mundo, con excepción quizá de Suiza y Japón, y que se me venga a la mente, solamente en esos dos países del mundo, ¿verdad? Los precios van bajando. En el resto del mundo, sobre todo en Argentina, ¿verdad? Acá junto, en Venezuela, en el barrio en general, los precios están subiendo. De hecho, en Chile se nos escapó la inflación, ahora va a ser del 5%, cuando tradicionalmente estábamos pensando en una inflación del 3%, del 2,5 al 3%. ¿Cómo calculamos el PIB nominal? Dijimos, definición del Producto Interno Bruto, es el valor a precios de mercado en cada uno de los años, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo esa definición, lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio para obtener el valor, ¿verdad? El precio por la cantidad P por Q de cada uno de los productos. Por ejemplo, en el 2017, comenzando con las pizzas se vendían a 10 y se vendieron 400 de ellas, ¿no es cierto? Ese es un componente del producto. El segundo componente, como solamente hay dos, ¿verdad? Pizzas y café. El segundo componente es los cafés. ¿Cuál es el valor de todos los cafés que se producen en la economía? Pues en la economía se produjeron ese año 1000 cafés y se vendieron a $2, es decir, 2000, ¿no es cierto? El valor de la industria de las pizzas fue de 4000 ese año, y el valor de la industria del café fue de 2000. La suma de los dos es el Producto Interno Bruto nominal ese año, ¿no es cierto? El año siguiente los precios aumentaron, el de las pizzas subió a 11, se produjeron también más pizzas. Aquí yo no sé por qué, aquí tenemos un error, ahora vamos a corregirlo al tiro. 2,5. El año siguiente, ¿verdad? El 2018, el precio de los cafés subió a 2,5 y se vendieron 1100. Y finalmente en el año 2019 el precio de las pizzas aumentó un poquito más a 11, se vendieron 600. El precio de los cafés subió a 3 y se vendieron 1200 también. Entonces el PIB nominal en cada año fue de 6000 a 8250 a 10,800. Eso nos parece bastante, ¿no? Está creciendo mucho la economía. De 6,000 a 8,250 subió 37%, lo que es mucho, ¿verdad? Y de 8,250 a 10,800, 30,9%. Eso se nota un cambio porcentual bastante alto en cada año. Y eso ocurre debido a que los precios están subiendo, tanto los precios están subiendo como la producción está subiendo, ¿no es cierto? Si quisiéramos, por ejemplo, calcular un Producto Interno Bruto que dejara de lado el efecto de la inflación, ¿cierto? Que dejara de lado el efecto de la inflación, cosa que pudiéramos
distinguir si la economía está creciendo mucho en términos reales, porque lo que calculamos anteriormente es el crecimiento del Producto Interno Bruto en términos nominales, ¿verdad? Como digo yo, dos efectos fundamentales. Un efecto de precios, están subiendo los precios, también está subiendo la producción. Si quisiéramos ver cuál es el efecto real solamente en términos de cuánto más se produjo agregado en la economía, lo que podemos hacer es dejar fijos los precios en un año, en el que sea, no importa. Nosotros elegimos. Yo voy a elegir el 2017, nada más porque quise, pero también hubiera podido dejar fijo, por ejemplo, el 2000, los precios que prevalecían en el 2019 o en el 2018. Voy a hacer el mismo cálculo que hice antes para el Producto Interno Bruto nominal, pero ahora dejando fijos los precios que prevalecían en el año 2017. Y en ese año las pizzas costaban $10 y los cafés costaban $2, ¿no es cierto? Entonces recalculo, pero ahora esos precios están fijos. Lo único que va a ir cambiando son las cantidades producidas en cada año. El año 2017 es el que vamos a llamar año base y ese se calcula exactamente igual. En el año siguiente dejamos fijos los precios y movemos solamente la producción. Entonces el precio ya no va a ser 11, lo vamos a dejar fijo en 10 para las pizzas y lo que sí vamos a mover es la cantidad producida total de pizzas, ¿no es cierto? De 400 a 500. Los cafés se produjeron, subió la producción de cafés en 100 unidades, se producían 1000, ahora se van a producir 1100. 1100, ¿no es cierto? Y finalmente, en el 2019, seguimos dejando los precios fijos, las pizzas a 10 pesos, a $10, y los cafés a $2, pero ahora se producen 600 pizzas en el 2019 y 1200 cafés. Ahora nos damos cuenta que el Producto Interno Bruto nominal, pero calculado a un precio base, a un año base, se incrementó, pero no tanto como anteriormente. De 6,000 a 7,200 es un incremento menor, no más del 30%, ¿no? Fue en realidad el 20%. Y de 7,200 a 8,400 creció solamente el 16%, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el PIB real. Es un PIB que está calculado a cierto año base, para cierto año base, ¿no es cierto? La fórmula del cálculo es la misma, precios por cantidades, y sumamos todos los, y eso significa valor, sumamos todos los valores para todos los rubros que hay en la economía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en cada año, el PIB nominal lo que hacemos es multiplicar el precio por la cantidad, que van prevaleciendo en cada uno de los años, ¿no es cierto? Sin embargo, el PIB real, elijo uno de los años, ¿cierto? En el ejemplo anterior utilizamos el año 2017 y dejo fijos esos precios, como que no se movieron esos precios. Y eso claramente me cambia el cálculo de los valores, ¿no es cierto? Esos valores que eran de 37,5 y 30,9 en términos nominales, en términos reales solamente significa un cambio de 20% y 16,7%. Entonces, de esa manera, como que somos capaces de aislar el efecto de los precios y vemos el comportamiento de la economía real en términos de producción, de cosas que se hicieron, de cuántas pizzas más ponderadas y cuántos cafés más ponderados también, ¿no es cierto? Entonces, dos distinciones, decíamos, existe una definición de PIB nominal y un PIB y de un PIB real. La distinción entre uno y otro es que el PIB nominal está en pesos o dólares o la unidad monetaria que fuera corriente. El PIB real está denominada en pesos o unidad monetaria de un año base, es decir, que para el PIB real no afecta la inflación, ¿no es cierto? No hay inflación. El PIB real está corregido por inflación y nos da cuenta solamente de la dinámica en crecimiento en términos del producto, ¿no es cierto?
Desde luego hay una como correlación a través del tiempo. Si uno ve series históricas de muy largo plazo, ¿verdad? Vemos que hay una correlación entre el PIB nominal y el PIB real, ¿no es cierto? Los dos van creciendo dependiendo de los grados de inflación que haya. Si la inflación es muy alta, ¿no es cierto? Si la inflación es muy alta, la brecha que existe entre PIB nominal y PIB real es muy alta también, como ocurrió en esos años en que los Estados Unidos parecía una país tercermundista, ¿verdad? Una república bananera, cuando ocurrió la guerra del Yom Kippur entre los israelitas y los árabes, ¿no es cierto? Se subieron mucho los precios del petróleo. En Estados Unidos tenía inflaciones así tipo Argentina. Y eso hacía que la brecha entre PIB real y PIB nominal fuera muy amplia. A medida que las economías se estabilizan y las tasas de inflación son cada vez más chicas, ¿no es cierto? Esa brecha entre PIB nominal y PIB real se va haciendo cada vez más pequeño. Eso es lo que pasa en países normales como México, Chile. El barrio se está poniendo cada vez más malo. Antes solía ser que todo el barrio, todo el vecindario se comportaba macroeconómicamente bien. En estos momentos los únicos países que no tienen inflación será Ecuador y Panamá. ¿Y por qué será Ecuador y Panamá? Porque ellos en su momento se portaron tan mal, ¿no es cierto? Abusaron tanto de la máquina de imprimir billetes que generaron unas hiperinflaciones muy elevadas. Lo mismo que pasa en Venezuela y en Argentina, pero en Venezuela y en Argentina todavía no han juntado el valor de hacer lo que hizo Ecuador y Panamá, que es decirle chau a mi moneda. Esta nación no funcionó, no puedo, no soy capaz de mantener mis finanzas en orden y por lo tanto voy a despedirme de mi moneda, y empezaron a adoptar el dólar. El dólar es la moneda corriente tanto en Panamá como en Ecuador, por lo tanto la tasa de inflación de ellos es cero. El resto del barrio se comporta relativamente responsable macroeconómicamente, digamos, México, Colombia, Chile, Perú, desde luego, se comporta bastante bien, ¿verdad? Y Bolivia, y el resto de los países, ahí tenemos casos mezclados. Vamos a ver un último concepto técnico importante, que es ver qué relación existe entre el producto real, es decir, vamos a intentar dar una medida numérica de esta brecha de que les hablo entre PIB real y PIB nominal. ¿Qué tan grande es este brinco? ¿Qué tan grande es esta brecha, este gap, ¿no? Esta separación, distinción? A esa brecha la vamos a llamar el deflactor del Producto Interno Bruto, y que va a ser simplemente una medida general del nivel general de precios. La vamos a definir como simplemente un ratio, como esos que utilizan en finanzas o van a utilizar después en finanzas, entre el PIB nominal al PIB real. Es un cociente, una división, ¿no es cierto? El PIB nominal dividido, que es en general, el PIB nominal es más elevado, es el más grande, ¿no es cierto? Porque incluye el efecto inflacionario, dividido por el PIB real. Entonces, normalmente, los deflactores es una categoría especial de números que en matemáticas le llamamos números índice, que por ser números índice tienen propiedades topológicas y matemáticas bastante concretas que nos sirven mucho para el tratamiento de series de tiempo. Entonces, normalmente para que sea fácil de identificar, lo multiplicamos por 100 para que sea una imagen en la cual sepamos claramente al leer el número cómo se alejó del inicio, es decir, del 100, ¿no es cierto? Si vemos al tiro que el deflactor es 130, al tiro somos capaces de calcular que ha habido una inflación del 30%, ¿no es cierto? O que ha habido un crecimiento del 30%, porque lo comparamos con el año con la base del deflactor, que en general tendría que ser 100. Si fuera igual el nominal y el real, ¿no es cierto? Este número dividido por sería como x dividido por x. ¿Eso cuánto vale? Pues 1, ¿verdad? X sobre x, 1. Entonces, cuando no hay diferencias, cuando en este grafiquito
no hay ni una brecha. Por ejemplo, acá ocurrió que el PIB real era igual al PIB nominal. Por lo tanto, que el deflactor era 1. Aquí fue 1. A partir de ese momento, el PIB nominal fue más grande que el PIB real, por lo tanto empezó a ser 100, 101, 110, etc. Bueno, vamos a proceder a calcular, y esa es la primera aproximación que vamos a tener. El deflactor del Producto Interno Bruto es la primera aproximación que vamos a tener a la tasa de inflación. Es decir, de hecho es la tasa de inflación de toda la economía. Vamos a destinar un capítulo que va a ser una semana entera para, quizá menos, para ver de qué manera calculamos ya en específico la inflación, que es base a otro índice, pero no el índice de deflactor. El deflactor, de todas maneras, nos da una primera aproximación a la forma de medir la dinámica de precios. Eso en economía es una variable muy importante que llamamos inflación, ¿cierto? Entonces, una primera aproximación para medir la tasa de inflación va a ser el deflactor del producto, y lo podemos calcular en este ejemplo simple que venimos jalando, ¿no es cierto? Acuérdense que es re fácil, solamente lo único que tengo que hacer, que se tienen que acordar para la prueba, PIB nominal dividido por PIB real. PIB nominal dividido por real. El de abajo siempre es el real, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos ya lo tenemos calculado. Habíamos calculado el PIB nominal 6.000, 8.250 y 10.800. El real 6.000, 7.200, 8.400. Nada más dividimos esta columna nominal entre real. ¿No es cierto? Entonces, el primer año, ¿qué va a ser? 6.000 entre 6.000, 100. Como decíamos, siempre en el año base, ¿no es cierto? O al inicio de los tiempos, ese deflactor va a ser de 100, porque es un número índice. Después, aplicando la fórmula nominal entre real para el 2018, 8.250 entre 7.200, 114,6. Y finalmente, para el 2019, 10.800 entre 8.400, 128. Entonces, ¿qué es la tasa de inflación? La primera aproximación a la tasa de inflación no es el deflactor en sí mismo, ¿verdad? Sino la tasa de crecimiento del deflactor, que como es un número índice se puede calcular muy fácilmente. Del 2017 al 2018, el crecimiento fue del 14,6%. Fíjense, los precios los mantuvimos fijos para el cálculo del PIB real. Solamente los hicimos variar para el cálculo del PIB nominal, ¿cierto? Entonces, para calcular el PIB real, ya dejamos afuera la dinámica inflacionaria. Pero sí la dejamos cuando considerábamos el nominal de cada año, haciendo ese cociente, ¿no es cierto?, entre nominal y real, nos da una idea de inflación que si se fijan es mucho más baja de lo que anteriormente calculábamos. Esos crecimientos al principio eran de 37%, luego eran de 20%, ¿verdad? Cuando finalmente corregimos por dinámica inflacionaria, es decir, por dinámica de precios y dinámica en el sector productivo del producto, finalmente llegamos a una primera medida de inflación, 14% entre el 2017 y el 2018 y 12% entre el 2018 y el 2019. La semana que entra vamos a ser más precisos y ver que en la vida real la inflación se calcula en base a otro índice que se llama el índice de precios al consumidor, y ese índice, bueno, y hay muchas tasas de inflación, ¿verdad? Para el sector de los energéticos podemos calcular la inflación de los energéticos. Muy famosamente calculamos una inflación para los precios de la salud, para las atenciones al FONASA, para comprar las medicinas, los remedios, etcétera. Pero el índice de precios general, el índice de precios al consumidor, está basado en lo que nosotros pensamos que es el comportamiento de consumo de todos los agentes. Pero me estoy adelantando, eso lo veremos en su momento la próxima semana.
Vamos a ver si entendimos. Vamos a hacer este ejercicio. 2000, aquí, no sé por qué se me olvidan todos estos números. Aquí es 2004. Ahora sí. Vamos a hacer este siguiente ejercicio para ver si somos capaces de calcular lo mismo, básicamente, pero para otros bienes. Ya suponte tú que ya no son pizzas y cafés, suponte tú que son, no sé, carne, asado, ¿verdad? Y vino, o lo que fuese. Vamos a llamarle el bien A y el bien B. Tenemos los precios para el bien A y el bien B en todos estos años, el 2004, 2005, 2006. Como les digo, podemos elegir cualquier año base. Si queremos hacerlo en año base 2005, lo único que hacemos es dejamos fijos los precios en 31 y en 102, si queremos. Y si queremos hacer el año base 2005. Si queremos hacer el año base 2006, dejamos los precios fijos en 36 y en 100, si queremos. En este caso quisimos, nada más arbitrariamente, ¿verdad? Dejar el precio, el año base 2004, es decir, dejar fijos los precios del bien A en 30 y del bien B en 100. Entonces, con lo anterior, vamos a repetir ese cálculo que ya hicimos para dejarlo solidificado en la cabeza. Desde luego en la ayudantía van a seguir haciendo más ejercicios de esto. Vamos a calcular el PIB nominal en el año 2019, no es 2019, es 2004. En el año 2004. Ahora sí. Y después vamos a calcular el PIB real en el 2005 y al final vamos a calcular el deflactor en el 2006. Fíjense que ese deflactor lo hubiéramos podido calcular en el 2006 o en el 2005, no en el 2004, porque nos faltaría la información del año 2003 para poder hacerlo, ¿verdad? Bueno. Punto número 1, me preguntan, ¿cómo calculo el PIB nominal en el 2004? Como les digo, se suman todos los valores. Entonces, los precios por las cantidades, P por Q, ¿cierto? Para el año base 2004, P por Q significa P por Q, para el 2004, 30 por 900 más 100 por 192, 30 por 900 más 100 por 192, 46,200. Eso es lo que me preguntaba. Después me pregunta, calcula el PIB real en el 2005. Para el 2005, ¿qué es lo que tendría que hacer para calcular el PIB real? Bueno, tendría yo que dejar el año base, ¿no es cierto? No mover los precios del año base que elegí que fuese 2004. Entonces dejo fijos los precios 30 y 100, pero ahora, ¿por qué bajó? Subió muy poquito, se ven raras estas cifras. Ahora la cantidad producida del bien A son 1000 y la cantidad producida del bien B es 200. Es decir, dejo fijos los precios en 30 y 100, que son los que corresponden al año base 2004, y solamente muevo Q. Muevo Q, dejo fijo P en 30 y 100. 30 y 100, pero ahora dejo fijo los precios, ¿verdad? Dejo fijo esta columna, pero muevo ahora los Q. Entonces ahora los nuevos Q en el 2005 va a ser 100 y 200. Perdón, 1000 y 200. Entonces el PIB real del 2005 va a ser 30 por 1000 más 100 por 200. Eso vale $50,000, ¿no es cierto?
Y finalmente me pide calcule el deflactor del Producto Interno Bruto en el 2006, en este año, ¿no es cierto? Entonces ¿qué necesito para este año? Necesito tener el PIB nominal y el PIB real, ¿no es cierto? Entonces primero necesito el PIB nominal del 2006, no lo he calculado todavía. Pero fácil, ¿no es cierto? Nada más son los precios de ese año multiplicado por las cantidades de ese año. P por Q, todo del 2006. Entonces, 36 por 1050 más 100 por 205, 58.300. Ahora, ¿qué necesito? El PIB real en el 2006. Como estamos diciendo que tenemos que utilizar el año base 2004, significa que dejo fijos los precios del año base, 30 y 100, pero ahora, para el PIB real, calculo utilizando las cantidades del 2006. Estas cantidades de acá. Entonces será 30 por 1050 más 100, los precios del 2004, por Q del 2006, 100 por 105. Aquí resultó de pura chiripa que del 2005 al 2006 los precios del bien A, del bien B, disminuyeron, bajaron los precios, pero fue fortuito, ¿no es cierto? Fue solamente por suerte, pues. Entonces el PIB real va a ser 52.000. ¿Cuál es mi fórmula del deflactor? Dijimos que era PIB nominal dividido por PIB real, 58.000 dividido por 52.000. Entonces, el deflactor del PIB fue para ese año 112,1, ¿no es cierto? Hasta este momento no hemos calculado la tasa de inflación. La tasa de inflación es el cambio entre dos deflactores del producto. Lo único que yo sí podría saber es que en el año base, si este es el año base, aquí el deflactor fue 100. Por lo tanto, la inflación hasta acá, del 2004 al 2005, no sé cuál haya sido, porque no he calculado el deflactor en el 2005, pero sí lo calculé para el 2006. Del 2004 al 2006, la tasa de inflación en esta economía fue del 12,1%, pero en 3 años, en 3 años, ¿no es cierto? De aquí para acá, ¿cuál fue la inflación? Tendríamos que recalcular para ver el deflactor del 2005 y ver la tasa. 2%, profe. ¿2? Sí. ¿Un poquito? Sí, porque subió 2 y fue 1. Claro. Entonces, si se fijan, entre más alejados del año base estemos, como que más vamos acumulando el efecto de los precios, ¿no es cierto? El efecto de los precios. Esto es muy mecánico, chicos. No sé si con estos dos ejemplos más o menos se fue siguiendo la idea. Es súper mecánico. Acuérdense, la fórmula es P por Q. P por Q. Eso te da el valor, P por Q, para cada uno de los años. Ahora, si lo quieres hacer real, te acuerdas nada más. Es igual P por Q, pero dejando fijos los precios en el año base. P por Q, pero P fijo, P no lo cambio y voy variando solamente Q. Eso es todo lo que hago. Sí, ¿no es cierto? Es relativamente simple, mecánico, ¿sí? Quiero ver sus opiniones. Díganme quién, ya tenemos mucha gente, ya llegó mucha gente. ¿Quién más o menos lo fue siguiendo? Ahí en su chat de participantes pueden seleccionar yes o no. Yes con una flechita verde y no con un tachoncito rojo. Marquen por favor si sí o no, porque yo a veces me voy perdiendo. Ah, lo sospeché desde un principio. Qué bueno. Muchas gracias.
Es que conforme voy dando este curso a través de muchas generaciones, me gusta más o menos ir cachando si las partes en las que yo considero que es más difícil. Y me he dado cuenta que esto antes a la gente se le hacía complicado. Punto hace, no sé, hace unos 10 años, ¿no? Y ahora no, como que ustedes, esta nueva generación, está como que muy viva para ese tipo de cosas. Entonces tengo que ir actualizando mis creencias así como un proceso bayesiano. Como que eso es muy fácil. Entonces pasemos a la parte de conceptual. Fíjense, chicos, en los próximos 10, 15 minutos lo que vamos a hacer es discutir por qué a mí me interesaría, por qué le hacemos tanto énfasis al hecho de que querramos que el Producto Interno Bruto crezca. Esto es sumamente importante. Lo anterior también era importante en términos técnicos para que ustedes sepan cómo se calcula, ¿verdad? El Producto Interno Bruto y eso. Nominal versus real y el deflactor y la tasa de inflación. Todos esos son elementos técnicos que, como les digo, de vez en cuando se van volviendo mecánicos. Pero las preguntas así como más profundas son las que persisten, sobre todo porque parece haber mucha discusión política y si ustedes prenden las noticias, hay gente que está en favor o en contra del crecimiento versus la desigualdad, etcétera, ¿no? Hay gente que no le interesa el crecimiento. Cuando vean este tipo de discusiones en el Senado de la República con los actores políticos, ¿no es cierto? Hay clips muy famosos que andan dando vueltas. No quise ponérselo para no verme como sesgado, pero hay un clip, por ejemplo, de la Camila Vallejo en que un tipo de CNN muy famoso, un periodista muy famoso de CNN Chile, le pregunta, ¿y usted qué es lo que le importa más? ¿El crecimiento o la desigualdad? ¿Cierto? Y sin chistar ella responde de inmediato, así automático, ¿no? ¿Qué es más importante? Dice ella, la desigualdad. Fíjense, cuando vean a los políticos comentar acerca de eso, pónganse a pensar cuál es la pregunta que está detrás. Y en el fondo la pregunta que queremos responder es que cada quien tiene el derecho a su propia opinión, ¿verdad? Nosotros vamos a dar elementos técnicos para que nosotros pensemos, porque es una pregunta difícil. ¿Ustedes creen que el dinero brinde felicidad? ¿Que el dinero te dé felicidad? ¿O sí o no, todo lo contrario? ¿Qué pensarían ustedes? Que sí. Que sí, que sí, pero tampoco enteramente así como decir, o sea, lo que quiero transmitir es que es como compleja la pregunta, ¿no? Es que no se necesita solo el dinero para ser feliz. No se Pero igual necesita. es necesario. Exactamente. Profe, igual conseguir mucho dinero de golpe igual es peligroso, por ejemplo. La Claro. gente que, no sé, pues gana loterías y la lotería lo consume y así Claro. destrozan sus vidas solitos. Se vuelven adictos, ¿no? A no sé qué cuestión. Bueno, Maradona, pues. Te llega la plata de golpe y la fama y la fortuna y entonces no la puedes manejar. Pero lo que quiero que entiendan conmigo es que es difícil esa pregunta, ¿no? Es difícil contestarla porque por otro lado tú dices, bueno, es cierto que pasan esos casos como tú mencionaste, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene nada de plata? Oye, si no tienes nada de plata y estás ganando, pon tú, los jubilados que tienen una pensión básica solidaria de 60 lucas, esas personas, ¿cómo van a sobrevivir con 60,000 pesos? O sea, para ellos ya es una cuestión más allá de la felicidad, es de subsistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿es complicada la pregunta? Sí, es complicada. Entonces, vamos a discutir desde el punto de vista de lo que hemos encontrado en teoría económica, ¿no es cierto? ¿Y por qué hacemos tanta esta distinción? Nosotros lo vamos a ver como 10 minutos nomás. Después, cuando vean macro avanzada, ahí nos vamos a dedicar un poco, vamos a ver más detalles técnicos acerca de cómo se comporta
esta relación y qué es lo que hemos encontrado en la vida real. El PIB le hacemos mucho énfasis, sobre todo en los cursos introductorios de economía, que es una de las variables más importantes que determinan el bienestar de las personas, pero estamos intentando responder esta pregunta. ¿El dinero compra la felicidad, sí o no? Es decir, ¿con dinero tienes felicidad? Por lo tanto, ¿puedes comprarla? ¿Sí o no? Dice, las cosas importantes de la vida no las puedes comprar con dinero, ¿no es cierto? No te puedes comprar el amor de tu polola o tu pololo o tu polola, como fuera, con dinero, pero ayuda, caleta, ¿no? Ayuda harto, pero no determina, digamos, ¿no es cierto? Hay cosas que no son determinadas por el dinero, ¿no es cierto? El PIB no es una medida perfecta del bienestar. De hecho, tengo aquí una cita de Robert Kennedy, que fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, muy fuerte en su momento, imagínate en los 60s, ¿no? Él decía esto acerca del Gross Domestic Product, que es el Producto Interno Bruto. Kennedy decía, the GDP, ¿no es cierto? The Gross Domestic Product doesn't allow for the health of your children, the quality of their education, or the joy of their play. Se los voy a traducir después, a partir de ahora todo en castellano. El Producto Interno Bruto no da cuenta de la salud de nuestros hijos, no da cuenta de la calidad de su educación o del gozo que tienen al jugar. Tampoco incluye la belleza de nuestra poesía, ni la fortaleza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público o la integridad de nuestros oficiales, ¿no es cierto? La falta de corrupción. El Producto Interno Bruto no mide ni nuestra valentía, ni nuestra sabiduría, ni nuestra devoción por nuestro país. Es decir, mide todo, excepto lo que hace a la vida importante. Y nos dice todo acerca de qué es lo que es ser norteamericano, excepto de lo que es América, excepto por qué estamos orgullosos de ser norteamericanos, ¿no es cierto? Eso lo dijo en los 70s y tiene razón. El Producto Interno Bruto no valora un montón de cosas. La calidad del medio ambiente, ¿no es cierto? Un medio ambiente limpio, libre de polución, el tiempo libre, que eso lo entienden ustedes muy bien, sobre todo estas nuevas generaciones están dispuestas a sacrificar. Nosotros como las generaciones más viejas, ¿no? Éramos como súper enfocados a la plata, ¿no? Y como que teníamos que trabajar y si había que trabajar 80 horas a la semana se trabajaba con tal de ganar más billetes. Después, cosa que había muchas enfermedades mentales porque la gente después no tenía ni tiempo para gastarse la plata, no tenías tiempo disponible. Las actividades fuera del mercado, ¿no es cierto? El pararse y oler una rosa, el conversar con tus hijos en la casa, etcétera. La distribución que decía Camila Vallejo es un tema importante. Si la tipa no es tonta, es una tipa inteligente, ¿no? Eso no lo valora, ¿no? Porque vemos un puro número. Entonces, nosotros pensaríamos, ¿por qué nos importa entonces ponerlo tanto énfasis en el PIB? Y como les digo, esta es una discusión complicada, pero a pesar de que es difícil dar una respuesta definitiva acerca de qué es lo que brinda la felicidad y por lo tanto si acaso con dinero puede ser feliz o no, les voy a contar un poco de lo que hemos investigado y les digo, después se verá con un nivel más de detalle. Evidentemente, si eres un país rico, si tienes el ingreso per cápita de Finlandia, de Suecia, de los Estados Unidos y Canadá, como tienes más dinero, el gobierno recauda más y vas a tener más recursos para mejores carreteras, mejores escuelas, mejor educación, mejor salud, ¿no es cierto? Hay mucha correlación entre muchos indicadores buenos de vida con el Producto Interno Bruto. Antes, les voy a contar en términos, antes de que veamos esa correlación entre los indicadores, que es una correlación econométrica, lo que hemos encontrado, porque en los 70s más o menos hacíamos esa pregunta, el dinero, los economistas, ¿no? Decían esa pregunta, ¿el dinero compra la felicidad? Y en los 70s, despuésito de 5 años después, en el 73, un economista que se llama William Easterly
empezó a investigar esta correlación de la que hablaba Kennedy, ¿no? Pero el Producto Interno Bruto no mide todas estas cosas que nos hacen felices. Y entonces empezó a ver si acaso existía una correlación, si tener más dinero hacía más felices a las personas, ¿cierto? En ese momento, William Easterly encontró que no había una correlación fuerte entre el ingreso de las personas y su nivel de felicidad. Eso se llegó a conocer en economía como la paradoja de Easterly. Y se encontró en los 70s, pero después no se siguió investigando mucho, muy a fondo, ¿cierto? Se dejó ahí nomás como una curiosidad. Después pasó el tiempo. El problema era que no teníamos ni siquiera una medida. Los psicólogos no habían desarrollado una medida de la satisfacción con el nivel de vida. Tuvo que venir una mezcla entre un psicólogo y un economista, y que crearon una nueva área de la economía que se llamaba economía del comportamiento, behavioral economics, que empezó a definir claramente qué es lo que significa ser feliz. Porque la gente dice, ¿qué es ser feliz? ¿Es un proceso estático en el que yo alcanzo esta felicidad y ya me quedo con los ojitos en blanco para siempre? No, es como un proceso, ¿no? No había medidas de la felicidad. Ahora ya tenemos muchas medidas de la felicidad. Y lo que se ha encontrado es esto. Además, no tan solo que desarrollamos medidas para la felicidad, sino que además, una vez que ya teníamos esa manera metodológica de medir la felicidad, nos fuimos con un montón de países y les preguntamos. Es decir, aplicamos el instrumento y vimos si la gente era más o menos feliz, ¿no es cierto? No me voy a meter en tanto detalle técnico de cómo se hace, pero esto se encontró. Claramente aquí, ustedes van a llevar un curso después que se llama econometría, que van a ser capaces de medir esto que el ojo no entrenado no lo ve. Acá está Chile y México, ¿no es cierto? Más o menos en el mismo bloque de ingresos, más o menos ganando lo mismo. México siendo un poco más feliz que Chile. Esto es lo que el ojo no entrenado ve. Cuando uno aplica econometría, ve un modelo estadístico matemático, encuentra esta relación matemática. Esto se nota claramente, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Fíjense, en el eje vertical tenemos felicidad, en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos plata. Y si te pones a ver, entre más nos vayamos para acá, son países más ricos. Uno de los más ricos del mundo, Estados Unidos. ¿Es feliz? Sí, es felizote. ¿No es cierto? Suiza, los Países Bajos, Suiza, Noruega, son felices, sí son felizotes, pero también tienen un montón de dinero. Pero en el otro espectro, ¿no es cierto? Zimbabue, Ucrania, Rusia. Los rusos están muriendo como moscas, ¿no es cierto? Hay mucho alcoholismo, etcétera. La expectativa de vida de los hombres, no de las mujeres. Las mujeres viven hasta los 80, 90 años, ¿verdad? Pero en Rusia los hombres se mueren a los 40, 47, como toman mucho vodka. Pero también tienen un porcentaje de población feliz o satisfecha con su vida muy bajo, ¿cierto? Entonces, fíjate, lo que parece indicar este gráfico es que efectivamente, entre más dinero tengas, entre más rico sea el país, más feliz es. Técnicamente esa es la pendiente, ¿no? La pendiente, que es la primera derivada. Ustedes van a ver el cálculo después. La primera derivada es positiva. Significa que entre más dinero tengas, más feliz eres. Pero si se fijan, la pendiente no es fija como en una línea. Es muy creciente al principio y después va disminuyendo, ¿cierto? Sigue siendo positiva, pero disminuye. ¿Eso qué significa? Significa que al principio, cuando tú eres muy pobre, ¿no es cierto? Cuando uno vive con 100,000 pesos al mes, subir de 100,000 a 200,000 te brinda mucha felicidad, mucha, porque antes estaba todo estresado, vivías a punta de completos y tallarines todo el año, ¿no es cierto? Cuando subes a 200, ya puedes de vez en cuando comer sushi, etcétera, y a 300, puedes empezar a ir al médico más seguido, puedes ir al cine. Antes nada más tenías ingreso de subsistencia, ahora puedes comprar un libro, puedes ir a un concierto, no sé. En la medida en que va subiendo el nivel de ingresos, la gente se va volviendo más feliz, pero hasta cierto punto. Después, alcanzado cierto nivel de felicidad,
no es que el dinero ya no compre la felicidad, sino que la compra a tasas decrecientes. Es decir, que para tú obtener la misma felicidad que obtuviste cuando ganabas 100,000 pesos y subiste a 200, eso fue un salto de felicidad muy grande. Fue como brincar de aquí para acá, mucho, un brinco bien grandotote de felicidad. Para que obtengas ese mismo brinco, ya después no va a ser suficiente 100,000 pesos de dinero extra, sino que vas a tener que ganar unos 10 millones más. Llega cierto momento en que, claro, 1 millón extra te brinda felicidad, pero no tanto como el primer millón, ¿no? Como decían esa canción del primer millón, ya se me olvidó de quién era, de un grupo colombiano, parece. Entonces, la satisfacción o felicidad que te da en los últimos millones, cuando empiezas a ser ya muy rico, es decreciente. Sin embargo, es positiva. 1 millón, nunca le vas a decir que no a 1 millón extra, pero ya no te va a satisfacer lo mismo que antes. Ese es un hecho psicológico fundamental. No sé, ustedes son jóvenes y muy sanos, ¿verdad? En Estados Unidos mis alumnos no eran tan sanos y agarraban borracheras por todos. Era una epidemia los chicos se descontrolaban mucho con el alcohol, etc. Era la primera vez que los dejaban solos sus papás, vivían libres y empezaban a los 21 años. Claro, eso sí, respetaban la edad legal, ¿no? Una vez que les llegaba su carnet de que eran elegibles para tomar alcohol, había problemas terribles, había mucho alcoholismo, pero las adicciones tienen que ver con este fenómeno psicológico que tenemos en la mente, ¿no es cierto? Al principio, cuando empiezas, por ejemplo, a tomar alcohol, te emborrachas con una cerveza y te la pasas bacán con una cerveza. Después, cuando empiezas a dar todos los días al alcoholismo, ¿verdad? Después vas a necesitar 4 cervezas, después 8, después etcétera, ¿no es cierto? Muchas más, para obtener el mismo nivel de emborrachamiento, por así decirlo, que antes obtenías con una sola cerveza. Esto es, no tengo mucho tiempo para extenderme sobre esto, pero esto hemos encontrado que son procesos naturales que ocurren y tienen que ver como por qué evolucionamos de seres homínidos, ¿no? de chimpancés básicamente, a empezar a generar estructuras sociales cada vez más complejas, y nuestro cerebro tuvo que ir evolucionando a pasos agigantados. Y una manera que encontró para lidiar con este efecto, que es un efecto claramente darwiniano, evolutivo, es que la felicidad tuviera estas tasas de rendimiento decreciente. ¿Cierto? Esto se sabe, esto es un hecho. Profe, una consulta ¿cómo se llama? ¿En qué fecha se hizo esta tabla o el gráfico? Esta en particular es déjame ver, esta en particular, no dice acá, pero te voy a decir al tiro. Este es como datos del 2000. Este estudio se hizo en el 2010, pero no me acuerdo de los datos en base a qué, porque por ejemplo ahora es más o menos viejo, porque los Estados Unidos ahora no está en 35,000, está en 50,000. Ahora, entonces este estudio debió haber sido de hace como 20 años. Pero estos estudios son robustos, ¿ah? Si nosotros actualizamos esta información, vamos a encontrar simplemente que esta curva se empezó a empujar más para acá. Por ejemplo, Chile ahora está mostrado aquí con ingresos de 10,000. Ahora está con ingresos como de 14,000. Claro que los políticos te dicen todo el tiempo que Chile tiene unos ingresos de 27,000, pero eso es por una nota técnica que tenemos. Este es un estudio como de hace 20 años, más o menos. Vale, profe, gracias. Pero son estudios robustos. Todas estas cosas ya más o menos las cachamos y ocurren. Como me estoy extendiendo mucho y no es el tema, les quería explicar súper a prisa qué es lo que te hace ser feliz también, aparte del ingreso. Una cosa es muy humana y muy natural. Se le preguntó a mucha gente si acaso, por ejemplo, ellos querían, por ejemplo, obtener un sueldo de $100,000 anuales, pero que todo mundo de su alrededor, de su entorno, ganara 150,000 o $70,000, pero que todo mundo ganara 50,000, pon tú. ¿Qué creen que eligió la gente?
¿Ganar 100,000 o ganar 70,000? Si ganaban 70,000, todos los demás ganaban 50. Pero si ganaban ellos 100,000, todos los demás ganaban 150,000. ¿Qué creen que eligió la gente? ¿Qué elegirían ustedes entre ganar 100,000 y ganar 70,000? ¿No se imaginan o no quieren decirlo? ¿Cuáles eran los datos, profe? ¿Lo puedo repetir? ¿Qué preferirían? ¿Ganar $100,000, 100,000, 100 millones, lo que fuera, 100 millones al año o ganar 70 millones al año? La trampa de la pregunta es, si ganas 100 millones al año, todos tus compañeros, todos tus colegas y todo ganan 150 millones. Y tú ganas 100. O si ganas 70 millones al año, pero todos tus demás compañeros, colegas y conocidos ganan 50. ¿Qué preferirías ganar? Claro que la gente habría elegido ganar 70, porque el dinero lo utilizan como estatus y por ende siempre mejor ser el que más gana a ganar más. Exactamente eso eligieron. Exactamente eso eligió la gente. Lo que nos dejó a los economistas rascándonos la cabeza, ¿no? Porque para mí, como economista, se me hace estúpido. Yo no pienso así. O sea, yo pienso, digo, bueno, es re fácil. Si yo voy a ganar 100 versus entre ganar 100 y ganar 70, evidentemente que voy a querer ganar 100, pues. Yo como economista, pues, eso fue muy sorprendente para mí. Sin embargo, tú tienes razón. La gente prefirió ese estatus, el sentir que eran superiores a sus peers, a sus compañeros, a sus conocidos, aunque en realidad fueran más infelices y tuvieran menos dinero. Eso es lo que está detrás de que muchos políticos luchen en contra de la inequidad. Todo mundo se está volviendo más rico con este modelo que dicen que los 30 años y no sé qué. Todo mundo se volvió más rico. El problema es que los ricos se volvieron mucho más ricos que los más ricos que se volvieron los pobres, ¿cierto? Eso es una cosa que a los economistas nos sorprende bastante. Lo último que les voy a decir es cómo se comporta aparentemente para cada uno de los agentes la felicidad a través del tiempo. Fíjense, la felicidad a través del tiempo ocurre que cuando eres lo más feliz de tu vida, cuando eres un cabro chico, cuando eres un bebé sobre todo. Si eres un bebé, todo el mundo te apapacha, ¿verdad? Te cambia los pañales, te cuida, eres el centro de la atención. Poco a poco, cuando eres niño también, ¿no? A los 5 años, cuando vas al colegio, todo el mundo le parece que eres un tipo simpático. Cualquier estupidez que cuentas, dice, ay, qué niño tan simpático, tan inteligente, aunque esté diciendo puras burradas, ¿no es cierto? Eres lo más feliz de tu vida en la niñez. Poco a poco, conforme va pasando el tiempo, te vas volviendo más infeliz, ¿cierto? Cuando tienes 10, 12 años, eres muy feliz, pero vas para abajo. Después a los 15 te vuelves un poco más infeliz. Aquí en tu adolescencia es problemático porque ahí ya te empiezas a relacionar con los demás, ¿verdad? Te empiezan a hacer bullying o te empieza a dar miedo de no encajar, etcétera. Después todavía peor. Ahora ustedes en estos momentos de su vida deberían de estar como más o menos por acá. Son re felices, son muy felices, pero van para abajo. Durante la universidad efectivamente va a ser los mejores años de su vida, van a ser muy felices, pero poco a poco se van a empezar a frustrar más. Eso tienen que aprender a administrarlo, chicos. Van a salir de la universidad como si no fuera difícil salir de la universidad y todo el trabajo que tienen que hacer, eso los va a estresar mucho. Después saliendo van a tener más estrés, van a tener que encontrar trabajo, etcétera. Cuando no encuentran trabajo se van a estresar más y van a... Las clásicas películas, de ustedes no son millennials, pero esas clásicas películas millennials de que, ¿ahora qué hago? Ya salí de la universidad y no encuentro trabajo, etcétera. Después van a ser todavía más infelices cuando se casen y tengan que criar a sus hijos, etcétera, y estés en un trabajo, bueno, y acá la mitad de la gente se divorcia, ¿no? Etcétera. Van a llegar a un punto en los niveles más bajos de felicidad se dan por ahí de los 40, 47. Aquí tengo los datos. A partir de ese momento, de los 47 en adelante, yo todavía no he llegado a ese nivel, creo que todavía puedo bajar más todavía. A partir de ese momento, estadísticamente, se empieza a ver que la gente empieza a ser cada vez más feliz y más feliz. Se empieza a volver un poco más sabia. Dicen, bueno, ya,
¿Y qué tanto? ¿Qué es lo que va a pasar? No me van a matar. Y además la gente empieza a tener más dinero, ¿no? En estos momentos, en estos momentos en los que están, ustedes no tienen mucho dinero, pero son felices. Acá no van a ser tan felices, pero se van a dar cuenta que van a tener caleta de dinero. Dice, bueno, soy infeliz, pero por lo menos tengo 100 millones en el banco, ¿no? Y bueno, y se los pueden gastar, etc. Estos son los datos. Fíjense, esta es más o menos, se nota que se ha hecho a miles y miles de personas, ¿verdad? Se ha ido midiendo los niveles de felicidad a través del tiempo, ¿no es cierto? En una escala de 1 al 10, ¿no es cierto? Cuando más feliz eres es como en esta edad en la que ustedes están, chicos. Estos son los datos reales. Ustedes son lo más feliz hasta este momento, ¿verdad? Cuando no le podíamos pedir que reportaran su felicidad chicos de 5 o 6 años. Uno entiende que un chico de 6, que la tendencia viene de acá. Eras más feliz antes, pero a los 18, de los 18 a los 21, más o menos en la edad en la que ustedes están, son muy felices. De lo más feliz del mundo. Poco a poco va a ir bajando ese nivel de satisfacción o felicidad. Por lo tanto, si ustedes se enteran de eso, pueden ir administrando sus niveles de felicidad con, no sé, con meditación trascendental o lo que hagan. El punto más bajo va a llegar por ahí de los 49, de los 50 en realidad acá, de los 50 a los 53, y a partir de ese momento la gente dice, bueno, ya, como que acepta su mortalidad, dice, me voy a enfermar y me voy a morir. Más vale que empiece yo a vivir la vida a full. Y se empiezan a volver más felices y más felices y más felices hasta que acaban bien felizotes. Esto es lo que pasa con la vida humana, chicos. Una cosa que si eso pasa, ¿y de qué les serviría esta información a ustedes? No hay manera como de aplanar la curva, lo mismo que hacíamos con el COVID. ¿Por qué no aceleramos esta cosa? Ya sé que voy a ser infeliz por ahí de los 50. Mejor que sea yo infeliz por ahí de los 30. ¿Por qué? Porque así voy a revertir la curva y voy a empezar a ser feliz desde los 30 para adelante. Ojalá aprendan esto y eso les va, cosa que, no sé, que pudieran hacer una cosa como esta, ¿no? Ojalá se den cuenta de esto 10 años antes y entonces empiecen a ser feliz mucho más antes y tengan muchos años de mejor calidad de vida. Si se puede antes, pues mejor, ¿verdad? Pero es difícil, pues, porque esto hay que tener mucha práctica, etc. Ideal fuera que pudieran encontrarlo acá y que a partir de ese momento empezaran a encontrar el balance tanto emocional como de madurez, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con la riqueza y la aceptación, etcétera, y fueran capaces de empinar esa curva, jalarla más para acá, cosa que fueran más felices a través de su vida. Profe, Dígame. respecto a lo anterior, me parece que eso igual está viéndose solamente desde una perspectiva porque los países que han aumentado también sus ingresos han tenido mayores niveles de presión como Estados Unidos. Entonces, creo que es complejo analizar la felicidad en ese sentido porque también han aumentado los niveles de presión que tienen. Entonces, ¿cómo respondería a ese cuestionamiento? Eso que dices tú es cierto, pero era cierto acá. Acá. Yo lo dije aquí, ¿no? En este gráfico, en este estudio. Este otro estudio ya no muestra solamente, este gráfico que estoy mostrando acá, ya no muestra solamente la plata, muestra todos esos otros factores. Todos los demás factores. Profe, me refería al primero. Ay, en el primero, sí, ¿no? Efectivamente. Hay problemas de salud mental, etcétera. ¿Qué es lo que muestra esta parte que en el fondo la pendiente se va haciendo cada vez más chica, ¿no? Cada vez más chica. No, desde luego, sí, claramente lo que tú dices es cierto. Pero creo yo que la matemática la muestra acá. Esto se muestra acá, porque al principio no tienes estos problemas. Es decir, no tienes ni siquiera tiempo para preocuparte acerca de la salud mental, porque estás todo el tiempo trabaje y trabaje, ¿no? Y dices, bueno, no tengo ni siquiera tiempo para deprimirme, tengo que buscar plata, porque si no, no sobrevivo, ¿no? Pero
Después, en la medida en que te empiezas a tener más ingresos y tienes más tiempo libre y empiezas a ponderar las grandes preguntas de la vida, ¿no? Dices, ¿cuál es el objetivo de la vida? Y encuentras que no encuentras objetivo, te deprimes. O dices, no, bueno, ahora tengo que puedo tener un trabajo con un nivel de ingresos muy elevado, pero eso me significa estrés, tengo que soportar un jefe que no me gusta, etcétera, ¿no es cierto? Un montón de otros factores. Por eso yo creo que se ve reflejado acá. Si fuera, de hecho aquí lo único que estamos viendo es el puro ingreso, ¿no es cierto? En relación a su grado de felicidad y satisfacción. Si incorporáramos muchos otros factores, y lo raro, ¿no es cierto?, que esto, de qué manera podríamos mejorar esta situación con mayor terapia y mayor acceso a servicios de salud mental. La gente parece, como tú bien dices, a pesar de que estar en estas economías desarrolladas y todo, que no tienen clara la película y de todas maneras no asisten tanto. La higiene mental, la salud mental, es un problema universal. Entonces, esa es una pregunta de investigación abierta. ¿Por qué? Acabas de dar pusiste el dedo en la llaga precisamente. ¿Cómo es posible? Ponte tú a pensar, acá hay una paradoja que nadie pescó quizá. ¿Cómo es posible que México, pon tú, tenga el mismo nivel de felicidad que Nueva Zelanda, que Suiza, y mucho más que Alemania, que Italia, que Francia? ¿Te fijas que esa es una paradoja? Es precisamente lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es posible, si fijas una línea horizontal, ¿no es cierto? Haces un corte aquí. Incluso Chile no tanto, pero México sí es medio raro, ¿no? Está como hasta arriba, fijas una línea acá, el 90%, y todos los países, eso significa que México es mucho más feliz que Chile, Venezuela, que Uruguay. Algunos tiene sentido porque son más pobres, como Egipto. Es obvio que iba a ser más feliz que Egipto, pero ¿cómo te explicas que sea más feliz que Portugal, España, Corea del Sur, Italia, Austria, Francia, Bélgica, Noruega, que gana toda la plata del mundo, ¿cierto? Gana como 6 veces más que México. Entonces es por eso, el descubrir de qué manera transitamos a una sociedad más rica, y eso les va a pasar también a ustedes, chicos, eso yo lo he visto, ya voy para 8 años dando clases en Chile, y lo he visto porque ya he visto generaciones pasar. La gente sale, tiene su primer trabajo y empieza a ganar mucho dinero y de pronto se siente triste, se siente deprimida. Y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con otros factores. Si tuviera que ver con el dinero, México no tendría este nivel de felicidad. Chile también, ¿ah? Chile no es tan infeliz, fíjate, es más feliz que Argentina, que Uruguay, que Brasil. Uruguay, que todo el mundo dice, ay, Uruguay es lo máximo en América Latina. O Brasil, ay, son muy alegres los brasileños. En realidad no tanto. Chile es mucho más feliz que Brasil, ¿no? Y uno siempre piensa un brasileño, andan por la calle contentos y bailando samba, pero no es tan así, ¿no es cierto? Mucho más que Perú, por ejemplo, Chile. Chile siempre se dice, no, es un país gris, no se ríe uno mucho. La verdad es que la gente es muy feliz en Chile. Es muy feliz. Entonces, ¿qué explica esto? Claramente, tú diste con una paradoja. ¿Qué es lo que la explica? No sé, todavía hay más investigación que hacer, pero estos factores son benéficos para nuestros países y deberíamos de mantenerlos también en la medida en que vayamos creciendo más en términos de riqueza, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar acerca para cerrar este tema, chicos. ¿Alguna consulta? Bueno, y en términos objetivos hay mucha relación entre cuando eres más rico, en general hay mucha relación. Los más ricos tienen mayor esperanza de vida, definitivamente. Los más ricos son más tienen un porcentaje de alfabetización mayor. Los países más ricos tienen más uso de internet, etc. Hay un montón de factores que están relacionados con el nivel de riqueza de un país. Bueno, este es mi resumen del capítulo. Eso es lo que les quería contar hoy día, chicos.
Dejaré de grabar.